escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16, llamados a una vida santa porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Voy a leer el texto del 1 al 13 al 21. Antes de comenzar la lectura porque yo enseño por libros o por cartas, no enseño de pedacitos. Me gusta enseñar completamente una carta, para que entendamos bien lo que el autor quiso decir. Y los oyentes, que somos nosotros, y los que estuvieron allí cuando se escribió, pudieran entender perfectamente la voluntad del Señor, ¿verdad? En el capítulo 1 de Pedro, habla de una esperanza viva, en medio de las pruebas que nosotros podemos vivir. Diversas pruebas. Pero tenemos una esperanza de vida en Cristo Jesús que no avergüenza, que no decepciona. Porque la verdad es que Cristo murió y resucitó. Y porque Él resucitó, entonces ya es firme y es verdadera. Y nos da esperanza, hermano. Entonces toda prueba, aunque pueda estar viviéndola, pasando por ella, debo entender que es una leve tribulación, un leve momento de mi vida, comparado con la eternidad que Dios me muestra y me presenta y me tiene preparado. Dios nos tiene una eternidad, un tiempo eterno. Dios siempre ha vivido en un tiempo presente. Dios mira todo en el presente. Nosotros tenemos pasado, tenemos presente y tenemos un futuro, pero Dios ve en un presente continuo. Para Dios no hay nada encubierto, todo lo sabe. Es omnisciente en todo momento. Por lo tanto, el tiempo, Dios no se sujeta al tiempo, pero nosotros sí, porque vivimos esta vida terrenal. Y tenemos que pasar por algunas pruebas, situaciones muchas veces complejas, pero son leves, son un momento. Pero luego que entremos a la realidad imperante, que es la eternidad, eso ya no va a suceder. ¿Y por qué no va a suceder? Porque Cristo murió y resucitó. Y Él nos da una esperanza viva de que podemos vivir en esta tierra, en esta vida, por un momento, ¿no es cierto?, de dificultad, pero tenemos esa fortaleza de saber de que Dios no va a cambiar lo que Él nos entregó, lo que Dios nos dio. Dios nos dio una esperanza y nos dio la vida eterna. Y Dios no va a cambiar a pesar de lo que yo pueda estar viviendo, pasando. Amén. Y yo me afirmo de eso y usted también se debe afirmar. Pedro estaba hablando sobre eso. ¿Está pasando por prueba? Quiero decirle que hay una esperanza viva, que Cristo salió victorioso, resucitó y nos entregó esta esperanza eterna. Amén. Así que yo debo fijar la mirada en Cristo. Cuando estemos pasando por las pruebas o diversas pruebas, yo debo acordarme de que es una leve tribulación, un leve momento, simplemente, que tengo que pasarlo porque Dios también quiere sacar y transformar mi carácter como el de Cristo. Y debemos tener las marcas de Cristo, hermano, cada uno de nosotros. El Señor quiere que seamos obedientes, que tengamos un carácter como el de Él, que amemos a Dios y a su prójimo, que verdaderamente seamos misericordiosos, que verdaderamente vivamos una vida piadosa y santa, que verdaderamente reflejemos la luz de Cristo. En esta tierra hay un propósito para usted y para mí. Dios le creó a su imagen conforme a su semejanza. Así que no es un accidente. Usted llegó porque su hacedor, Dios, le creó. Y lo creó para glorificarse, lo creó para mostrarse, porque Dios es espíritu, pero más nosotros hemos sido formados, hechos imagen de Dios, para mostrar a este mundo que Dios es perfecto. Y Dios ahora en el espíritu nos perfecciona para mostrar a Jesucristo, porque Cristo es la imagen y el resplandor mismo de Dios. Bendito sea el Señor. Luego, como ya tenemos esta esperanza y estamos viviendo o estamos pasando por situaciones complejas, Dios nos llama a vivir una vida santa. ¿Y qué significa santidad? Significa consagrado, apartado para Dios. Los creyentes han sido salvados, pero con un propósito. Han sido trasladados de las tinieblas a la luz de Dios. Y como Dios es santo, ¿verdad? Nosotros debemos ser santos como Él. Vamos a leer. Por tanto, vestíos o ceñid los lomos, eso significa vestirse, de vuestro entendimiento, la mente, tu mente, nuestra mente debe ser entendida. Sed sobrio, o sea, velando, despierto, en todo momento, y esperad. Tres cosas importantes. Por tanto, vestidos de entendimiento, de ser sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cristo viene por segunda vez. Hermano,
Ya Cristo vino como sumo sacerdote a expiar el pecado del pueblo. Y nosotros hemos entrado por esa expiación, ¿verdad? Pero ahora el Señor viene a tomar posesión de lo que le corresponde. Él viene, el libro de Apocalipsis nos habla de su segunda venida, de los juicios de Dios y de que Cristo se establece eternamente y para siempre en esta tierra. Bendito sea el Señor, hermano. ¿Y estás esperando la segunda venida? Yo la estoy esperando, hermano. Sí, como hijos obedientes. Y ese es el punto, esa palabra es importante. Obedientes. En la obediencia se muestra verdaderamente la relación que tenemos con Dios. Uno dice yo amo a Dios, pero no lo obedece. Y el que no lo obedece no es obediente, es falso. Los obedientes aman a Dios porque eso demuestra, la obediencia demuestra el amor a Dios. Amarás al Señor, sus mandamientos. Y el segundo, ¿verdad? Que es amar a tu prójimo. En eso se basa todo lo que Dios nos dice. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, Dios es santo, Él nos llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, ojo ahí, esa palabra, juzga, Dios juzga, y un día tendremos que rendirle cuentas en el tribunal de Cristo. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo fue derramada para nuestra redención. Dios nos ha comprado. Ahora le pertenecemos a Dios. Los creyentes le pertenecen a Dios. Y para eso Dios nos compró, para redimirnos y para glorificarle y para poder, ¿no es cierto?, expresar lo que es Él. Dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La fe y la esperanza sean en Dios y no en nosotros. Queridos hermanos. Entonces, aquí hay harto que decir. Lo importante, hermano, que entendamos que Dios nos ha llamado a una vida santa. Cuando Dios nos llamó y nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, ¿verdad? Y le decimos al Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Señor, sálvame. ¿Hizo esa oración en algún momento? ¿Ha hecho esa oración de fe? Hermano, todos los creyentes deben nacer de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo no es de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados, confesando a Jesucristo como el único Señor y Salvador y suficiente Salvador para nosotros. Cuando eso suceda, cuando tú lo hagas de todo corazón, entonces viene a morar el Espíritu Santo a tu vida y naces nuevamente, pero ahora naces de lo alto. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva simiente dentro del creyente. Algo que Dios puede moldear y trabajar con él. Sí, nosotros nacimos de Adán, nacimos de nuestros padres, pero toda la humanidad antes de Cristo estaba caída, muerta en su delito y pecado, extraviados de la verdad de Dios, viviendo vanamente, perdidos y con un juicio de muerte eterna. Así estaba cada uno de nosotros. Y no podíamos salvarnos por ninguna cosa que hiciéramos nosotros. Ni por obras, ni por moralidad, ni por religión, ni por autojusticia, ni por nada el hombre se podía salvar. Por nada. Pero Dios, enviando a su Hijo en forma de siervo, en forma de hombre, cumplió y guardó
la ley de Dios que es perfecta, son 613 mandamientos, que ninguno de nosotros la puede guardar. Es el estándar de Dios, de un Dios santo, 613 mandamientos. Y usted está guardando uno, pensando que con eso vaya al cielo. No, hermano, son los méritos de Cristo. Él cumplió, Él pagó el precio y la muerte no pudo retenerlo porque era justo. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo no pecó. Por lo tanto, la muerte no pudo retenerlo y al tercer día resucitó. Y ahora tomó cautiva la cautividad y nos dice que todo aquel que ponga su fe en esa obra de Dios va a ser justificado por los méritos de otro, por los méritos de Cristo. ¿Entiende hasta ahí? Perfecto. Pero cuando somos justificados viene el Espíritu Santo a santificar. Él viene a habitar el templo y nos hace nacer de nuevo, en una nueva creación, en novedad de vida. Y ahora, hermano, podemos ser moldeados por el Espíritu Santo y su palabra, que es la voluntad del Señor, que es Cristo, en nuestros corazones. Y por eso ahora empezamos a expresar la verdad, la vida, la misericordia, el perdón, el amor, la gracia, la paciencia, el fruto del Espíritu, para poder glorificar al Señor, porque para eso usted fue creado, no para otra cosa. Bendito sea el Señor. Entonces, en este mundo, en un mundo donde nos encontramos en tiniebla, la iglesia es llamada a ser la luz. Y expresa la luz cuando la santidad de cada uno, hermano, está operando. Pero quiero decir que esta luz no viene por nosotros mismos. Es porque está Cristo en vosotros. Es porque Cristo está en vosotros, hermano. Y Cristo es la luz del mundo. Y vosotros sois la luz porque Cristo habita en nosotros. La luz es lo mismo que decir verdad. Justicia es lo mismo que decir eso. Por lo tanto, nosotros andamos vestidos de luz y de justicia. La santidad no es cumplir reglas humanas. No es cumplir mandamientos de hombre. No es hacer cierta o cual cosa, sino reflejar a Jesucristo como el modelo perfecto en nuestra vida. No se trata de nosotros. Va a ser imposible que usted refleje la luz. Pero si usted tiene comunión continua con el Señor en oración, en la palabra de Dios y en los ejercicios espirituales que Dios nos ha dado, en una comunión continua con Dios, usted va a empezar a manifestar la luz de Cristo, la unción del Santo en cada uno de nosotros, hermano. Los creyentes vivimos en santidad, hermano, porque hemos sido comprados por Cristo y hemos pasado de oscuridad a la luz, a la verdad. Es por eso, hermano. Y ahora como pueblo le pertenecemos a Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hermano, hermana, renuncia a tu vida. Tienes que morir a ti mismo. Jesús dijo que debemos tomar nuestra cruz cada día, renunciando a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad y hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, si no estás muriendo, si no estás renunciando, si no estás permitiendo que todo lo viejo en ti muera y lo nuevo se establezca, entonces nunca vas a poder reflejar a Cristo. Hay cosas, hermano, que están en nuestra voluntad que no hemos querido dejar. Hay pecados ocultos que todavía están en los creyentes. Hay mentiras en los creyentes. Y hay cosas ocultas dentro de nuestro corazón que no hemos querido que Dios transforme. El proceso de santificación comienza cuando el Espíritu viene, cuando el Señor nos va transformando, dura toda la vida y cuando finalmente somos transformados a ese cuerpo glorioso que Dios tiene preparado. Porque usted y yo vamos a recibir un cuerpo para la eternidad, para vivir la eternidad. Este cuerpo, el cuerpo humano, el terrenal, no puede heredar las cosas, no puede entrar al cielo. Pero Dios tiene preparado un cuerpo semejante al de Cristo, para usted y para mí. Esa va a ser su morada eterna, querido. Sí, me estoy deteriorando, pero Dios tiene reservada una casa para usted. Una casa nueva, un cuerpo nuevo, glorificado. Querido hermano,
La palabra santo en términos simples de explicar significa apartado. Dios nos apartó para Él. Separado, Dios nos separó para Él. Consagrado para Dios y no para otra cosa. En la Biblia la santidad describe tanto el carácter de Dios como de su pueblo. Sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Quiero dejarlo claro, que sin santidad, aunque usted pueda estar en la iglesia, aunque pueda hacer muchas cosas, si usted practica el pecado, eso no es santidad, eso es pecado. Y lo único que nos separa de Dios es el pecado, la práctica del pecado, no el tropiezo, porque uno peca continuamente, tropieza. Allí vamos a las plantas del Señor. Pero el que está practicando el pecado no va a ver a Dios. No lo va a ver, no se engañe, no nos engañemos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor nos dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y que tanto nuestro cuerpo, alma y espíritu deben ser santificados. Apartado, dije, separado y consagrado para Dios. No le estoy hablando de religión, le estoy hablando de la Escritura. Sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Reina Valera 1960, la que ocupan los creyentes. Entonces lo primero que debo entender es que debemos renovar nuestra mente sobre esto. La mente es el campo de batalla. Si Dios tiene tu mente, tiene todo tu ser. La batalla del creyente es la mente. Y este mundo te habla mucho, ¿verdad? Y tu mente procesa todo el día información. Pero cuando cierras la palabra de Dios, no te renuevas. Cuando no lees la palabra del Señor, no te renuevas. Porque te estás contaminando con todo lo que el mundo dice, con todo lo que la ideología dice, con todo lo que la filosofía de este mundo ofrece, con todo lo que la religión te habla, con todo lo que los hombres, amigos y quien sea te hable. La mente debe ser renovada por Dios, porque así conocemos su voluntad y empezamos a vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Debemos renovar nuestra mente y perseverar hasta su venida. Hermanos, hay algunos que han quedado en el camino. Hay algunos que han empezado y se han apartado de Dios. Lamentablemente, eso es peligroso, porque si la oportunidad siempre va a estar cuando tengamos vida. Pero si se apartan y Cristo viene, entonces, hermano querido, o si yo parto del Señor de esta vida, apartado, entonces, hermano, estoy en serio peligro, porque estoy en apostasía, apostaté. Y la apostasía es para los creyentes. Debemos nosotros perseverar hasta su venida, debemos perseverar en su palabra, debemos permanecer continuamente conectados con la vid verdadera que es Cristo. Porque separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Por tanto, verso 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. ¿Entendimiento en qué? En la voluntad del Señor. ¿Lees tu palabra o la tienes cerrada? Léala, hermano, para que tengas entendimiento, sabiduría y conocimiento de Dios. Porque vas a ser un ignorante, o yo puedo ser un ignorante. Y cualquier cosa que me hable la voy a creer. Pero cuando estoy lleno de la palabra del Señor, nada me puede engañar. Ni nadie me puede engañar. Sed sobrios, despiertos, entendidos en esto, vigilantes y esperad. Cristo viene. Dice, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Debemos estar firmes, debemos fijar la mirada en Cristo y firmes en esta esperanza que Dios nos da. Solo en Él tenemos claridad, sobriedad y dirección. Solamente en Él podemos tener esta claridad, sobriedad y dirección para enfrentar este mundo hostil que está en oscuridad y perdición. Tú eres luz en las tinieblas. Tú eres un luminar en las tinieblas. Tú tienes la verdad y tú vives en verdad y proclamas la verdad porque la luz de Cristo está en ti. No puedes convertirte en oscuridad. No puedes ocultar lo que eres. Tienes que reflejar lo que eres en Cristo Jesús. Si estás ocultando la luz, Dios te va a pedir cuenta porque un día vamos a ir al tribunal de Cristo.
Y lo otro, hermano, debemos revestirnos del nuevo hombre según Cristo. Verso 14, como hijos obedientes. ¿Sabe usted que la creencia y la fe son dos cosas distintas? Yo puedo creer, porque leí un versículo bíblico, creo. Pero la fe es la manifestación de vida de esa creencia. Entonces hay muchas personas que pueden estar leyendo el texto bíblico, creyéndolo, pero no están obedeciendo. Y eso no es fe, porque la fe se manifiesta en una vida transformada, en una vida nueva, en un comportamiento, actitud, palabras, y todo nuestro ser se cambia y se transforma por el poder de Dios. Entonces, los demonios creen también y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. No podemos tener la fe de un demonio. ¿O sí? No, pues hermano. Nosotros creemos, temblamos y obedecemos. Con temor reverente, a eso me refiero. Entonces debemos ser revestidos. Y la única evidencia de nuestra verdadera relación con Cristo es la obediencia. Hermano, tú te puedes convertir en un religioso, venirte a sentar y escuchar un sermón, irte igual. ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido. Pero si yo me voy, vengo a escuchar el sermón, abro mi entendimiento, el Señor me llena de conocimiento y de verdad, me voy de aquí obedeciendo. Y va estableciéndose y va edificándose la casa, ¿verdad? Somos imitadores de Cristo en obediencia, incluso cuando el mundo nos presiona a conformarnos a este siglo. Porque el mundo nos va a presionar a ser como este mundo es. Pero nosotros no obedecemos a este mundo, no nos conformamos a este mundo, sino que nos renovamos por medio de la palabra y por medio del Espíritu a lo que es Dios. Somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Versos 15 y 16. No sé si lo puede poner ahí. Sino como aquel que os llamó, es santo. ¿Quién te llamó? ¿Te llamó el pastor? ¿Te llamó una iglesia? ¿Quién te llamó? Jesucristo te llamó. Él nos llamó. Así como Él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice el Señor. Santidad, apartado, separado, consagrado para Dios. No es una aureola aquí en la cabeza que está brillando. No es poner cara de santo. No es vestirse como santo exteriormente. Sino que la santidad viene de parte del Señor cuando Él habita y produce vida en nosotros. Porque Cristo es el que está creciendo en nosotros. Está siendo formado. Y nosotros le estamos viendo. Y estamos obedeciendo. Y estamos siendo santificados. La santificación o la regeneración del creyente comienza desde que el Espíritu Santo vino, desde que fuimos rociados con la sangre de Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene, quita la mancha del pecado, la quita, porque antes se cubría, en el Antiguo Testamento se cubría, pero ahora la quitó el Señor, ¿verdad? Y luego todo este proceso es un proceso de santificación, de liberación también del viejo hombre, porque todavía hay un viejo hombre dentro de nosotros, que se manifiesta, ¿verdad? Y se expresa, y Dios nos empieza a liberar de ese viejo hombre, de ese hombre viejo, viciado, despojado, del viejo hombre, ¿verdad? Sí, tenemos que liberarnos de ese viejo hombre. Ese viejo hombre tiene que estar muerto en la cruz, juntamente con Cristo. Nosotros hemos muerto y hemos resucitado a novedad de vida en Cristo Jesús. Esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que enseña. Y esto es lo que usted tiene que saber, para que nadie le miente y le engañe. Porque usted tiene una identidad en Cristo, una identidad nueva. Ya no es lo mismo, es una nueva creación, una nueva criatura. Y Cristo es la imagen perfecta del Dios Santo. En Él podemos ver la santidad. ¿Y cómo? Cuando leemos los evangelios. Él es el ejemplo perfecto de santidad. Él es el Cordero Santo de Dios.
En él vemos cómo un ser humano debe comportarse. ¿Usted ha leído los evangelios? ¿Los sigue leyendo? Los tenemos que leer hasta que muramos. Porque siempre hay algo más que entender de Cristo. Siempre hay algo más que saber de Cristo. Siempre va a haber más luz acerca de Cristo. Pero si no leo las Escrituras, ¿cómo voy a imitar? Como Pablo imitaba a Cristo. ¿Cómo los voy a imitar? Hermano querido, usted tiene una responsabilidad que es propia. Yo se lo estoy diciendo. Porque yo también tengo esta responsabilidad. Y un día, hermano, tendremos que estar delante del Dios Santo. Dios está llamando a su pueblo a reflejar su carácter y santidad. Dios está llamando a su pueblo a reflejar el carácter de Cristo y la santidad de Cristo. ¿Puede entenderlo? Yo no sé si usted ha ido a otra iglesia, se le han predicado otra cosa. Si usted piensa que ir a otra iglesia es bailar, cantar y salir contento. Pero aquí, hermano, se te va a predicar la palabra. Aquí se te va a predicar que tienes que dejar el pecado. Aquí se te tiene que predicar que tú tienes que esperar a Cristo, porque Cristo viene. Aquí usted, hermano, tiene que saber que sin santidad no va a ver a Dios. Y esa es la verdad, no puedo decir otra cosa. Si le han mentido en otro lugar, si le han engañado, si le han presentado un Cristo solamente de amor, como para choque, para no ofenderlo, quiero decirle que sí, Cristo es el juez. Y un día todos estaremos delante de su presencia y debemos temblar. Por eso que el Señor en el verso 17 nos dice, conducíos en el temor del Señor. Todo este camino, desde que fuiste salvado hasta el final, conducíos en el temor reverente de Dios. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Tu obra, hermano. Hay libros que van a ser abiertos. ¿Está con azul o está con rojo? Yo me recuerdo cuando íbamos al liceo, al colegio, nos ponían sendas anotaciones con rojo. ¿O no? Y como que se dormía el brazo al profesor. No, pues hermano, no tiene que estar así el libro, tiene que estar con esas buenas obras. Y quiero decirle una cosa, toda obra que tú hagas va a ser vista y anotada por el Señor. El trabajo en Dios no es vano tampoco, porque Dios no se olvida del trabajo de sus santos. Amén. Entonces, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Verso 17. Todo el tiempo. Temor reverente, no terror. No es lo mismo. Temor. Temor del Dios Santo. Temor de que un día estaré delante de Él. Hermano, tú puedes estar hoy día al lado de tu esposo, al lado de tu esposa, con tu familia, pero un día vas a estar solo con Dios. Y quiero decirle que Dios tiene todo el tiempo para pedir cuenta. Porque la eternidad no tiene tiempo. Así que, hermano, que ese día no salgamos avergonzados, sino que podamos hacer en amor las obras para Dios. Todo se debe hacer en amor. Porque Dios es amor y esta obra que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz, lo hizo por amor. Y toda buena obra, porque tú has sido creado para manifestar a Dios y para que sus obras sean manifestadas en nosotros, dice que Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas también. Entonces, hermano, estas buenas obras que tú hagas con tu prójimo, porque con nuestros prójimos hacen estas buenas obras. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve desnudo y me vestiste. Al final de Mateo dice eso. No dice si fuiste un buen teólogo, no se fue, si estudiaste en el instituto bíblico tanto, si cantabas en la alabanza, si eras predicador, si eras el pastor de la iglesia, si eras el intercesor, que todo eso se debe hacer. Pero Dios va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste a uno de mis hermanos, uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Toda buena obra es lo que Dios está esperando de su pueblo, de ese pueblo santo. Y debemos conducirnos con temor porque un día iremos al tribunal de Cristo. Un día estaremos en su presencia. ¿Usted sabe que los creyentes van al tribunal de Cristo? ¿Cuántos saben que un día estaremos delante de Dios dando cuenta? Porque hay dos tribunales. Hay uno que es de juicio para los incrédulos, para los adversarios, para aquellos que desobedecieron. Y ellos van a ser levantados, resucitados para perdición. Para lo único que se va a
resucitar o levantarlos o llevarlos delante de la presencia del Señor, es para abrir los libros y decretarle su sentencia. Luego van a ser tomados por el ángel y echados al lago de fuego. Para eso nomás. Lea al final de Apocalipsis, el capítulo 20 creo que, de Apocalipsis. Ese se llama el trono del juicio blanco, del gran juicio de Dios. Imagínate de un Dios airado que esté ahí. Porque algunas veces vemos a Jesucristo, vemos a Dios como que Dios es amor, Dios es misericordioso. Sí, lo es. Pero Dios se aira contra el pecado y contra la iniquidad. Y le da castigo. Y no es porque sea malo, es bueno eso. Usted podría decir, pero ¿cómo un Dios que ama va a mandar a alguien o tiene reservado un lugar de infierno? Es bueno. Porque Dios está librando a los justos de los injustos. Dios está separando a las ovejas de los cabritos. Dios está diciendo, entren al gozo a los que son de Él. Disfruten. Pero a los malvados, a todos aquellos que hacen el mal, los va a eliminar. Los va a sacar. Y esto lo hace por amor a Él y por amor a nosotros. No, que Dios es tan bueno que no va a hacer eso. Sí lo va a hacer. Si no sería un juez prevaricador. ¿No es cierto? Dios lo hace. Dios es justo. Nuestro temor reverente surge al saber que Cristo es nuestro Redentor y también nuestro juez. Vivimos conscientes de que un día nuestra vida, toda nuestra obra será evaluada por Dios, bajo su justicia. Y los salvos irán al tribunal de Cristo a rendir cuenta. Ahí se van a entregar los galardones. Pero no van a ser desechados porque ya han sido justificados. Solamente allí van a ir por los galardones que Dios tiene para ellos. Y yo quiero mi galardón. Si Pablo habló de su galardón, pues todo el rato hablaba del galardón, hablaba de su carrera, hablaba de que él quería el galardón al final del tiempo. ¿No es cierto? De las coronas de vida, de las coronas de justicia, de las coronas que Dios tenía preparado para aquellos que le aman, y no solamente para él, sino para todo aquel que cree, ¿verdad? Finalmente, hemos sido redimidos y santificados por la sangre de Cristo. Y esto debemos tenerlo claro. Tú eres santo porque Cristo, la sangre de Cristo, está sobre ti. Y eres santificado porque el santo está en ti. Y debemos nosotros, ¿verdad?, vivir esa vida santa y piadosa. Sabiendo que fuisteis rescatados, verso 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. De allí nos sacó el Señor. ¿A cuánto sacó el Señor de esa manera vana de vivir? Quiero decirte, hermano, que andábamos más perdidos, de verdad. Pero Dios nos rescató y nos sacó de esa manera vana de vivir. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, Él nos santifica, Él nos limpió. Ese cordero santo, ese cordero sin mancha, la sangre de Él está sobre ti. Y te ha limpiado de toda maldad y te ha justificado, hermano, y ya no estás contaminado. Pero, hermano, debemos crecer en santidad. Debemos reflejar aún más la pureza de Dios y debemos abandonar esa manera vana de vivir que todavía quedan algunos. Sigamos. ¿Hasta ahí? Perfecto. Entonces el fundamento de la santidad no es lo que nosotros hemos hecho, sino el sacrificio de Cristo en nosotros. Él derramó su sangre. Fuimos comprados con la sangre del Cordero, que es perfecto, la cual nos limpia de todo pecado y nos consagra para Dios. Es la obra de Cristo, por si acaso, no la nuestra. Que le quede claro, para que no se confunda. Cuando salga aquí, no es que yo soy santo, es que yo guardé un mandamiento, es que yo fui a la iglesia. No, todo eso es parte, pero no es. Es Cristo en vosotros. Es Cristo en cada uno creciendo. ¿Sabe usted que tiene a Cristo en usted? ¿Quién ha recibido a Cristo? ¿Recibieron a Cristo? ¿Sí? ¿Pudo recibir a Cristo? Si no ha recibido a Cristo, entonces todavía la sangre no ha sido santificada. Y es importantísimo que recibamos a Cristo hoy día en nuestros corazones para disfrutar de esta justicia, de esta santidad y de esta pureza, y que vamos a ser contados como los salvos de Dios.
El llamado, hermano, final, ya terminando y concluyendo, se encuentra en Romanos 12, 1, 2, que dice exactamente lo mismo. Pablo hablando ahora. Pablo hablando. Recién hablé de Pedro. Pero Pablo comprimiendo todo esto en estas palabras. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es Cristo, os ruego por estas misericordias que has recibido, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, una vida nueva, santo, sin santidad nadie verá al Señor, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con entendimiento. El 2, ¿está ahí también o no? Ah, ya, el 1 y el 2, perdón. Entonces aquí yo puedo... perdón. Gracias. No os conforméis a este siglo. ¿Qué estaba diciendo la palabra? Pedro, lo mismo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Exactamente lo mismo que Pedro dijo, en otras palabras, lo está sintetizando Pablo a la carta a los romanos. No sé si le quedó claro, pero yo creo que está más que claro lo que Dios dijo hoy día a nuestras vidas. Y usted se va a ir de aquí entendido, se va a ir con conocimiento de su voluntad y va a querer establecer la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar.